En el video pasado hablamos acerca de la cosmovisión. ¿Qué significa esta palabra cosmovisión? ¿Qué es una cosmovisión? ¿Cómo se forma una cosmovisión? ¿Para qué nos sirve? Y también hablamos de que todas las personas tenemos una cosmovisión de forma inconsciente. A lo mejor nadie puede decir, claro, esta es mi forma de ver la vida, pero finalmente todos tenemos una forma de ver la vida y todos tenemos una manera de interpretar nuestra realidad. Terminamos diciendo que dentro de todas estas múltiples formas de interpretar la realidad, hay una que es la verdadera, hay una que de verdad es la forma en la que debemos interpretar la realidad, y esa la encontramos en la Biblia. Ahora, la Biblia misma nos dirige a entender que Dios manifiesta su palabra de 3 formas. En estos videos vamos a hablar acerca de cuáles son esas manifestaciones de la palabra de Dios. La primera es la Biblia, la palabra direccional. También está la palabra estructural, que es la creación. Y finalmente está la palabra de autoridad, que es Cristo mismo. En este video vamos a hablar acerca de la palabra direccional. Lo primero es hablar acerca de los sinónimos. Cuando yo digo palabra direccional, sé que suena como una palabra pues un poco larga o un poco rimbombante, pero nos referimos a la Biblia. También podemos, tanto en estos videos como en otros escritos, hablar de las escrituras con E mayúscula. Cuando hablamos de las escrituras con E mayúscula, nos referimos a la Biblia o la escritura. También es conocida como la ley de Dios. En teología reformada clásica se conoce como la revelación especial de Dios. Por ejemplo, Berkov habla mucho de la revelación especial de Dios. Él está hablando o se está refiriendo precisamente a la Biblia o a las escrituras. Y en algunos casos también nos referimos a la Biblia como el canon. Pero cuando hablamos de el canon nos referimos como a la lista de libros las cuales han sido agregados a las escrituras y de los cuales se componen las escrituras, pero en ciertos aspectos nos podemos referir a la Biblia como el canon. Pero bueno, a lo largo de estos videos vamos a referirnos a las escrituras con todos estos nombres diferentes. Ahora, vamos a pensar, ¿cuál es el objetivo de la palabra direccional de Dios? Bueno, es un poco obvio. El objetivo es dirigir nuestro corazón a hacer la voluntad de Dios, y no solo hacer, sino primero a conocer la voluntad de Dios. Dios revela su voluntad a través de las leyes. Ahora, toda la creación está sujeta a leyes y digamos que no tiene otra opción más que obedecer la voluntad de Dios. Sin embargo, el ser humano es la única criatura dentro de la creación que tiene esta opción de obedecer. Déjenme plantearlo, no es que nosotros tengamos el permiso de desobedecer, sino que más bien nosotros podemos decir si obedezco o no obedezco. Por eso es que en medio del huerto había 2 árboles. El hombre es la única criatura que tiene esta capacidad de querer obedecer por amor a Dios. Ninguna otra criatura en la creación tiene esta capacidad de decir no quiero obedecer a Dios. Toda la creación se sujeta a las leyes de Dios y lo obedecen de una forma inconsciente. El ser humano es el único que conscientemente obedece a Dios. Y precisamente para eso sirve la palabra direccional de Dios, para dirigirnos a cuál es esa voluntad que Dios quiere que nosotros obedezcamos. El segundo objetivo es muy parecido al primero, pero es revelar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tenía que ser revelada desde el principio. No existe la Biblia debido al pecado. Incluso la palabra direccional de Dios existe debido a que el hombre necesita saber por dónde va a andar. Dice Jeremías capítulo 10 versículo 23 que no le es dado al hombre elegir sus propios pasos. Antes o después de la caída, el hombre necesita una directriz, necesita una dirección la cual seguir. Por eso es que Dios, desde antes de la caída, le dijo al ser humano qué era lo que tenía que hacer en este mundo. Por ejemplo, dice la Biblia que Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y le dijo, mira, tú vas a fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla. Finalmente tú vas a hacer cultura con todo este mundo que yo te he dejado. El hombre no iba a adivinar eso simplemente por estar aquí en el mundo. Él necesitaba esa directriz. Otra dirección que le dio Dios, o sea, otra palabra que Él le dio para dirigir su corazón fue, mira, de todos los árboles del huerto tú puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a comer,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa es otra directriz, esa es otra dirección que le dio Dios al hombre. Incluso antes de que existiera la Biblia como la tenemos nosotros aquí, ya existía la palabra direccional que iba a dirigir el corazón del hombre a conocer y a hacer la voluntad de Dios. Y finalmente, Dios quiere revelarse a sí mismo. El hecho de Él revelar su voluntad es porque Él quiere revelarse, Él quiere darse a conocer. La palabra revelación significa algo que está velado, o sea, que tiene un velo. Eso está ahí, ha estado ahí siempre, pero tiene un velo, se tiene que revelar, o sea, tiene que darse a conocer, pero no porque en ese momento haya empezado a existir, sino que siempre ha estado ahí, pero no podíamos verlo. Entonces Dios siempre ha estado aquí, pero nosotros no podemos verlo si Él no se da a conocer a nosotros. Eso es algo muy importante y una de las formas en las que Dios se manifiesta a nosotros es a través de la palabra direccional. Ahora, rápidamente vamos a hablar un poco acerca de el canon, o sea, de cómo llegó esta palabra a nosotros. ¿Cómo es que esta palabra nosotros podemos estar seguros que es la palabra de Dios, la cual dirige nuestros corazones? Bueno, dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, que la profecía, hablando de la Escritura, nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces nosotros confiamos en que esta es la palabra de Dios, que aunque puede parecer un libro como cualquier otro, realmente esta es la palabra de Dios a diferencia de cualquier otro libro porque está inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró todas estas palabras para revelarnos a Cristo mismo. Ese era su objetivo, revelar a Dios a través de la persona del Hijo, que es Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de inspiración, pueden venir 3 tipos de inspiración a nuestra mente, los cuales es muy importante dejar en claro en este momento. Uno, precisamente en teología se habla de la inspiración orgánica, de la mecánica y de la dinámica. Nosotros, como cristianos reformados, creemos y confesamos que la Biblia fue inspirada orgánicamente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Dios inspiró a los autores usando todo lo que estaba a su alrededor. No usó a cualquiera y lo poseyó, por así decirlo, para escribir la Biblia, sino que Dios inspiró a las personas usando toda su vida para que en algún punto ellos tuvieran la capacidad de escribir todos estos libros que están, pues ahora que nosotros conocemos como la Biblia. Por ejemplo, en el caso de Moisés, Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Moisés tuvo una educación bastante amplia. No solamente, él sabía que era hebreo y entonces él sabía hablar esa lengua, sino que también él creció en el palacio de Faraón. Él tenía una educación como un príncipe. Entonces al final vemos que él fue capaz de escribir 5 libros, los cuales nos hablan desde todo lo que pasó desde el principio hasta todo lo que es la ley de Dios. Todo eso Moisés fue capaz de escribirlo, evidentemente porque el Espíritu Santo lo estaba inspirando a escribir, pero también a lo largo de toda su vida el Espíritu Santo lo guió para que él tuviera esta capacidad de escribir de esa forma. Otro ejemplo también que me gusta poner es acerca de Pedro, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Los dos son escritores bíblicos y los dos son apóstoles. Sin embargo, la cantidad de libros que escribió Pedro, que fue un pescador, no es la misma cantidad de libros que escribió, por ejemplo, Pablo, que fue un fariseo o fue formado como fariseo y que era un hombre muy letrado. Casi todo el Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. ¿Por qué? Porque desde pequeño él tuvo esa dirección en la cual Dios fue guiando su vida para que en algún punto él llegara a ser capaz de escribir de una forma admirable muchos libros del Nuevo Testamento. Ahora, esto no quiere decir que son cosas que a Pedro o a Pablo o a Moisés se le hayan ocurrido. Esto quiere decir que todas estas historias, todas estas cartas que se escribieron fueron inspiradas por el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo estaba ahí presente, recordándoles, dándoles la inspiración que ellos necesitaban para escribir así. Entonces, para recordar, o 3 cosas importantes que tenemos que recordar de este video son, número 1, los distintos nombres que se usan para hablar de la palabra direccional de Dios. Siempre nos vamos a hablar de la palabra direccional, pero nos vamos a referir a la Biblia, a veces voy a decir escrituras, a veces vamos a decir
la ley de Dios o, no sé, hasta el canon. Número 2. Los objetivos de la palabra de Dios, que es Dios quiere dar a conocer su voluntad, Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad y finalmente Dios quiere darse a conocer a sí mismo. Ese es el objetivo de la palabra de Dios, de la palabra direccional de Dios. Y número 3, ¿cómo es que fue inspirada la Biblia? A través de una forma orgánica, no a través de una forma mecánica, como ni siquiera me di cuenta en qué momento escribí todo este libro, no a través de una forma dinámica, como el Espíritu Santo no tuvo nada que ver con esto, sino a través de una forma orgánica en la que Dios usa nuestras vidas o usó la vida de los autores bíblicos para llegar a escribir lo que ahora conocemos como las Sagradas Escrituras. Eso es todo por el día de hoy, que tengan muy buen día. Hasta luego.